¿Cansado de fallar en la cama? En el video de hoy te voy a presentar 3 compuestos que juntos pueden resolver la mayoría de los problemas que nosotros los hombres tenemos. Problemas de erección y problemas de eyaculación precoz. Este es el super combo del motel. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal Urología para Todos. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil, y teleconsultas con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta conmigo te dejo aquí el link en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre el super combo del motel. Este super combo del motel es especial para vos que estás con problemas de erección, que estás con problemas de eyaculación, problemas que atormentan a muchos hombres en todo el mundo. ¿Y por qué se llama super combo del motel? Porque es un combo que está diseñado para que lo aproveches en este lugar con tu esposa, tu enamorada, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar a hablar sobre el primer compuesto del super combo del motel. Son 3, ¿ok? Vamos con el primero. El primero se llama L-arginina. Es un aminoácido que se usa mucho para potenciar el segundo compuesto. Este aminoácido es un precursor del óxido nítrico y aumenta la irrigación en la región de tu pene. ¿Cuál es la dosis que tú debes tomar todos los días? ¿Ok? Porque no es un medicamento o un compuesto que se use de demanda. Se debe tomar todos los días. Debes tomar entre 3 a 6 gramos por día. La dosis va a ser discutida en consulta con tu urólogo, ¿ok? ¿Cómo debes tomar esta L-arginina? Se debe tomar, si es posible, en 2 momentos durante el día, en la mañana y al mediodía. Por ejemplo, si tú tomas 4 gramos, puedes tomar 2 comprimidos en la mañana y 2 comprimidos al mediodía. Existen trabajos científicos que determinaron que las personas que usan L-arginina más tadalafilo, que es el segundo compuesto, funcionan mucho mejor que las personas que solamente toman tadalafilo. ¿Okay? Entonces, es un compuesto que realmente potencia o tadalafilo. No existen contraindicaciones para el uso de este medicamento, de este aminoácido. Y algunos efectos adversos que te puede traer son problemas gastrointestinales leves. La mayoría no tiene muchos problemas. Entonces ya hablamos del primero. Ahora vamos a hablar del segundo compuesto del super combo del motel. Antes de eso, te pido que dejes tu like, que te inscribas al canal para que sigamos haciendo información relevante para vos, gratuita, ¿no? El segundo compuesto del super combo del motel es el tadalafilo o tadalafil. Y ustedes saben que yo hablo mucho sobre este compuesto aquí en el canal. Te invito a ver todos los videos que hay. Pero este compuesto se usa para las personas que tienen problemas de erección, tienen disfunción eréctil. Es un potente vasodilatador que aumenta la llegada de sangre en tu pene y potencia tu erección. Te deja más duro, ¿ok? Inclusive te ayuda a recuperarte más rápido. Es un medicamento que viene en compuestos de 5 miligramos y de 20 miligramos. El de 5 miligramos lo dejamos para las personas que tienen una disfunción eréctil más leve, problemas leves de erección, porque responden súper bien. Y el de 20 miligramos lo vamos a dejar para personas que tienen problemas un poco más graves o que tienen un poco más de dificultad. Eso va a ser determinado en la consulta con tu urólogo, ¿ok? Este video es de carácter informativo y de ninguna forma te estoy orientando a que tomes estos sin supervisión. ¿Cómo debes tomar el tadalafilo? Las recomendaciones generales. 2 horas antes de la relación sexual, su forma más potente se da a la 3ª hora del inicio de la toma. Debes tomarlo con comidas leves. No es necesario estar en ayunas, ¿ok? No se afecta la absorción. Y si vas a tomar alcohol, máximo 2 a 3 cervezas, ¿ok? No te emborraches mucho porque puedes empeorar los efectos adversos o el medicamento no va a funcionar. No te olvides que este medicamento va a estar presente en tu cuerpo hasta 36 horas. Otra cosa que es importante, ¿quién no debe tomar esta medicación? Las personas que usan nitratos, que son potentes vasodilatadores, que aún dilatan las arterias del corazón, o sea, personas que tuvieron infartos recientes, angina de pecho reciente y que usan este tipo de medicamentos. Si tú eres una persona que tuvo un derrame cerebral o un infarto muy reciente, o sea, en los últimos 6 meses, te recomiendo que no tomes. Ahora, si eso ya tuvo muchos años, sí es posible, pero tienes que hacer primero acompañamiento. Algunos de los efectos adversos más comunes de esta medicación son 5: dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal, enrojecimiento de la cara
y problemas gastrointestinales como reflujo o a veces un poco de náusea. El problema más grave de esta medicación tal vez es la bajada de la presión, ¿no? Una caída de la presión importante que te pueda dar un poco de síntomas. Entonces, si tienes estos problemas, procura por favor urólogo. Espero que estés anotando todas estas recomendaciones porque pues no cualquier urólogo te las da, ¿ok? Ahora vamos a hablar del tercer compuesto de nuestro super combo del motel. Y antes de hablar de él, te voy a hacer otra invitación. Quiero invitarte a que veas mi ebook Erecciones fuertes y duraderas, la guía completa para combatir la disfunción eréctil. Es un ebook que lo hice con mucho cariño. Aquí vas a encontrar muchos años de experiencia, muchos artículos científicos, toda la información que te doy en el día a día en la consulta. O sea que esto sirve para vos, una persona que estás con problemas y haces acompañamiento con otros urólogos, o para mis pacientes también, ¿ok? Espero que lo aproveches. Está en un precio súper económico para las personas. Aquí abajo te dejo el link y disfrutarlo. Ahora vamos a hablar sobre el tercer compuesto del super combo del amor. Y es un compuesto que a mí me agrada bastante, que ayuda a mejorar la eyaculación precoz. Imagínate que existen algunas personas que siempre tuvieron eyaculación precoz, siempre terminaron rápido, pero compensaban con una erección buena. Y llega un momento en que la erección empieza a quedarse más débil. Sí, eso es muy común, pasa. Entonces, este medicamento que se llama dapoxetina viene a mejorar y aumentar el tiempo eyaculatorio. Este medicamento es un inhibidor de la recaptación de serotonina y ese aumento de serotonina en tu cabeza hace que dures más tiempo. Existen trabajos científicos que determinan que con este medicamento puedes durar hasta 3 veces más. Imagínate, si durabas 2 minutos, puedes durar 6. Si durabas 10, puedes durar 30, ¿no? Pero obviamente esto es para las personas que tienen eyaculación precoz, ¿ok? De nuevo les digo, no es para que vayan tomando porque el doctor Luis dijo. Este medicamento viene en composición de 30 miligramos y de 60 miligramos. Normalmente indicamos que se tome primero el de 30 miligramos 2 a 3 horas antes de la relación sexual, y este medicamento va a estar en tu cuerpo hasta 6 horas. ¿Quién no debe tomar este medicamento? No existen contraindicaciones formales para el uso de este medicamento, ¿ok? Solamente tienen que tener más cuidado a las personas que tengan algún problema hepático o algún problema renal, que se debe hacer un seguimiento más de cerca. ¿Cuáles son algunos de los efectos adversos de este medicamento? Exactamente 4% de los pacientes pueden tener problemas adversos. ¿Cuáles son? Náuseas, tontura, un poco de vómitos y a veces puede provocarte un poco de agitación, ¿ok? Todo se puede controlar con acompañamiento de urólogo. ¿Te gustó el combo del supermotel? Decime si te gustó el super combo del motel, si lo usarías alguna vez o si ya escuchaste a alguien que lo usó. Deja aquí en los comentarios que los voy a leer con mucho cariño. Y aquí en la pantalla te voy a dejar otro video de un comprimido que te puede ayudar a elevar tu testosterona hasta el cielo. Chao, chao.